buenas tardes, estimados amigos. Les saluda la licenciada María del Carmen Taquía, coordinadora de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Hoy, 24 de junio del año 2020, nos encontramos en una nueva sesión de telecapacitación. Esta vez, desde el servicio de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, comparte con nosotros un tema de su especialidad, la licenciada Jenny Rimachi Góngora. Entonces nos encontramos con la licenciada Jenny Rimachi para que pueda iniciar esta sesión. Gracias. Muy buenas tardes con todos. Gracias, licenciada Taquilla. Como ya me presentaron, mi nombre es Jenny Rimachi Góngora. Soy enfermera que laboro en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos de nuestro hospital del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. En esta ocasión voy a conversar con ustedes un tema muy importante que manejamos día a día sobre el monitoreo básico del paciente pediátrico crítico. Para empezar a hablar del monitoreo, empecemos con definir qué es monitoreo. Como todos ya sabemos, el monitoreo consiste en el uso de diversos sensores, máquinas, monitores, que nos van a ayudar y nos permiten controlar y medir las funciones vitales de nuestros pacientes, ¿no? Cabe recordar que es muy importante que nosotros tengamos presente de que el monitoreo ideal es aquel que sirve para predecir y para prevenir, más no para reaccionar. Entonces es muy importante que la enfermera de la unidad de cuidados intensivos, que labore en la unidad de cuidados intensivos, pues sea un ente de observación, ¿no? ¿Cómo debe ser la persona o la enfermera que trabaja en un área crítica? Debe ser aquella enfermera competente que va a permanecer junto al paciente las 24 horas, atentas, y que tenga la capacidad de analizar y tomar acciones inmediatas de acuerdo a los cambios que va a observar en lo que vamos a monitorear. Acá trato de definir con ustedes las competencias de una enfermera pediátrica que labora en la unidad de cuidados intensivos. Sabemos que la enfermera que labora en cuidados intensivos es aquella que va a estar atenta a la tecnología. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar en un área con una tecnología de punta, monitores, ventiladores de última tecnología que nos van a facilitar brindar una atención de calidad al paciente. Es aquella enfermera que va a valorar, va a identificar los problemas reales y potenciales que presente nuestro paciente y al actuar inmediatamente vamos a contribuir en su mejoría, en su recuperación. Para ello, necesitamos contar con un amplio conocimiento en anatomía, en fisiología, en fisiopatología, en farmacología. Y la parte fundamental e importante es que nosotras brindamos un trato o un cuidado humanizado que nos permita orientar e integrar a los padres de familia en nuestro cuidado. Porque nosotras, las enfermeras pediátricas, no solamente trabajamos con nuestros niños que están hospitalizados, sino también con sus papás. Entonces tenemos que saber llegar, saber brindar el apoyo psicológico necesario que un padre necesita cuando tiene o cuando se enfrenta a una enfermedad de sus niños. Entonces vamos a terminar diciendo que la enfermera tiene que tener una conducta proactiva, anticipatoria y con capacidad de análisis a tomar decisiones oportunas para prevenir eventos que puedan desencadenar en complicaciones irreversibles. ¿Cuáles son los objetivos del monitoreo? Bueno, se define como 4 principales objetivos, ¿no? Uno de ellos es alertar. Es decir, nosotros al observar nuestro monitor, al observar las funciones vitales, vamos a alertar al médico de un proceso que se va a desencadenar en el niño, ¿no? Es importante por ello, uno de los objetivos del monitoreo es nos mantiene alertas, ¿no? Un diagnóstico continuo. Nuestros pacientes que se encuentran en unidades críticas, como es la unidad de cuidados intensivos, van a recibir inotropos. Por lo tanto, inotropos, diuréticos, etcétera, todos los medicamentos que requiere un paciente crítico, ¿no? Entonces, el tener nosotros el monitoreo a horario nos permite un diagnóstico continuo, es decir, titular, por ejemplo, los inotropos que nuestro paciente está recibiendo. También nos van a permitir pronosticar si cómo está yendo nuestro paciente después del tratamiento que está recibiendo, ¿no? Y por último, evaluar si nuestro paciente va a continuar en UCI o ya se recuperó y pues ya está muchas veces saliendo de nuestra UCI a otros servicios y ha recuperado. Y muchas veces nos encontramos ante patologías que
difícilmente son recuperables y que lastimosamente pues nuestros pacientes terminan perdiendo la vida, ¿no? ¿Qué monitoreamos en la unidad de cuidados intensivos? A diferencia de otros servicios, porque todas las enfermeras que laboramos en los diferentes servicios monitorizamos a nuestros pacientes. Las enfermeras que laboran en medicina, yo también he laborado en medicina, pues tenemos un horario de monitorear a nuestros pacientes, ¿no? De acuerdo al diagnóstico, de acuerdo a la valoración que hagamos al ingresar a nuestro turno, pero es al ingreso, a la media tarde, cada 6 horas, ¿no? Y son algunas funciones que vamos monitorizando. A diferencia de eso, en la unidad de cuidados intensivos, el monitoreo es a horario y hay funciones específicas que monitorizamos ayudadas por monitores. En este caso vamos a monitorizar el pulso, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el nivel de conciencia, la temperatura, la oximetría de pulso para valorar la oxigenación del paciente y el gasto urinario. Para ello, para nosotros poder monitorizar al paciente, ya está de más decirles que es importante conocer los valores y los rangos normales para poder identificar una alteración. Porque si nosotros como enfermeras no conocemos o no recordamos los valores normales de acuerdo a la edad de los niños, entonces no podemos actuar ante un cambio, no podemos identificar el cambio que nuestro monitor nos está presentando, ¿no? Por ejemplo, si tengo un paciente de 8 meses con una frecuencia cardíaca por encima de 200, 210, es obvio que estamos ante una taquicardia. Hay que ver si el inotropo que están usando, si hay temperatura o cuál es la causa que está presentando o que está haciendo en que mi paciente presente esa alteración en tal o cual función vital. Entonces es importante conocer los parámetros, como les vuelvo a repetir, de nuestros pacientes que estamos atendiendo. Acá les voy a presentar nuestra unidad. Nosotros trabajamos, está ubicado en el 6º piso del pabellón principal del Instituto Nacional de Salud de Breña. Contamos con 16 camas UCI, totalmente equipadas, con monitores de alta tecnología, bombas de infusión, todo lo que amerita nuestro paciente pediátrico. ¿Cuál es el fluxograma que nosotros usamos acá en el instituto? Todo está ya cronometrizado, se podría decir, de la forma como ingresa. Nosotros recibimos de 2 lugares los pacientes a la UCI, de emergencia y de las áreas de hospitalización, ya sea medicina, cirugía o sala de operaciones. Para ello, previamente a que nuestro paciente ingrese, llega una interconsulta, el cual el médico intensivista va a responder, y si hay disponibilidad de cama, se coordina la cama, y nosotros recibimos la llamada de la enfermera que está coordinando, la enfermera del piso de donde procede nuestro paciente, y tenemos que tener datos básicos para poder preparar una unidad, un ambiente que reciba a ese paciente y a último momento no estar pues en la dificultad de que falte algo que nos permita atender adecuadamente al paciente. Entonces, es muy importante recalcar eso, que nosotros, si el fluxograma está dado por la institución, nuestro paciente no llega directamente. Por ejemplo, si ustedes que están en el Cusco, que están en Puno, tienen un paciente politraumatizado que necesite una atención en la unidad de cuidados intensivos, no va a entrar directamente de la ambulancia aérea o de la ambulancia terrestre a nuestra UCI. Primeramente lo reciben, perdón, en primer lugar lo reciben en emergencia, en shock trauma, estabilizan al paciente y nos lo trasladan a la UCI. Ese tiempo entre lo que están estabilizando en la emergencia, nosotros la usamos para poder, como acá pueden observar, organizar nuestra unidad. Tenemos acá el personal técnico que ya está preparando la toma de oxígeno para preparar el ventilador mecánico, para que el médico lo programe, y dependiendo del tipo de paciente que vamos a recibir, del peso del paciente que vamos a recibir, pues programamos o acomodamos la cama, ¿no? Si va a necesitar un colchón neumático, en caso de un paciente grande, politraumatizado, que no lo vamos a poder movilizar, pues hay que colocarle un colchón neumático para evitar las úlceras de presión. Entonces, todo eso es trabajo de la enfermera que va a recibir al paciente, tiene que estar atenta para que sus bombas también tengan las bombas suficientes. Acá al lado izquierdo pueden notar ya una unidad ocupada por un paciente pequeño. Tenemos en la unidad tanto camas para pacientes pediátricos mayores, porque recordemos que nosotros atendemos pacientes de 0 a 17 años, 30 días, ¿no? Entonces, son pacientes también grandes que recibimos, entonces tenemos camas y también tenemos servocunas
que nos permite mantener a nuestros pacientes pequeñitos con una temperatura adecuada. Acá podemos observar que tenemos monitores, como les decía al inicio, de alta tecnología que nos facilitan y nos permiten poder monitorizar a nuestros pacientes adecuadamente. Contamos con bombas, acá pueden observar que este niño está con 7 bombas, es un niño que está muy delicado, muy grave, y que, bueno, va a necesitar o va a requerir automáticamente muchas bombas para recibir los medicamentos. Entonces, eso es importante recalcar, que antes de recibir nuestro paciente en la unidad tenemos que prepararnos para todo, ¿no? Ya desde el momento que decimos el diagnóstico del paciente, las enfermeras que trabajamos en la unidad de cuidados intensivos, pues vamos a tener que disponer de todo, ¿no? Si va a venir con línea arterial, que el domo esté adecuado, que hay una manga perfusora, etcétera, todo lo que va a conllevar atender a nuestro paciente. Cuando el paciente baja de sala de operaciones, definitivamente ya viene con su línea arterial, viene con su catéter venoso central muchas veces, porque también les voy a recordar que el tipo de pacientes que nosotros manejamos son de múltiples patologías. No tenemos una patología específica. Nosotros atendemos pacientes desde neonatos, pese a que tenemos un área, una UCI de neonatología acá en nuestro instituto, pues a veces cuando no hay disposición en neonatología, nosotros lo recibimos a los pacientes neonatos. Recibimos pacientes posoperados de abdomen, posoperados de neuroquirúrgicos, y los pacientes que vienen de medicina con problemas respiratorios, de neumonías complicadas, etcétera, diferentes patologías. ¿Cómo vamos a empezar nosotros una vez que ya recibimos a nuestro paciente? Empezamos con la monitorización, ¿no? La monitorización cardíaca. Contamos, como ya les dije, con un monitor, ubicamos al paciente en su unidad, y lo primero que nosotros vamos a monitorizar es la parte cardíaca con el EKG. Para ello necesitamos electrodos, necesitamos contar. Nosotros en la unidad trabajamos con 3 electrodos. Sabemos que son más de 6 electrodos que se usa para EKG, pero en realidad nosotros usamos 3 porque con ello solamente es necesario ello para poder observar el ritmo cardíaco, y porque nuestra área a trabajar, nuestros pacientes están totalmente invadidos con catéter venoso central, con línea arterial, con diferentes dispositivos, pues es difícil poder manejar mucho más electrodos, ¿no? Solamente manejamos 3. Entonces es importante tener los electrodos, tener el monitor funcionando, estar pendiente de que esté conectado a la corriente eléctrica, que tenga batería. Y una cosa importante es observar la zona donde se aplican los electrodos. La piel del paciente debe estar limpia, debe estar seca y debe estar libre de cualquier lesión que pueda interferir en la lectura del ritmo del EKG, ¿no? Hablar de EKG es un tema muy complejo, son diferentes ritmos, diferentes formas, diferentes trazados que nos va a mostrar un EKG, pero solamente para hablar de monitoreo básico yo les quería enseñar, les quería mostrar lo básico, ¿no? Lo básico que tenemos que saber es que el ritmo normal del corazón es como en este momento les estoy enseñando en la diapositiva, y saber diferenciar o identificar las arritmias malignas que son desfibrilables en este caso, como la fibrilación ventricular, como la taquicardia ventricular sin pulso, para poder actuar y tener el desfibrilador a la mano y poder, pues, revertir al paciente si presenta un paro cardiorrespiratorio. Y las no desfibrilables, que son la actividad eléctrica sin pulso, y la sistolia, que nos va a indicar que el paciente definitivamente no hay ritmo cardíaco y nuestro paciente, pues, ha fallecido y no podemos hacer nada ahí, ¿no? Otra forma de monitorizar a nuestro paciente es a través de la presión arterial. Para ello tenemos 2 formas de monitorizar la presión arterial: la presión no invasiva, que todo lo hacemos en las diferentes áreas que trabajamos. Para ello necesitamos mangos, tener con las mangas adecuadas de acuerdo a la edad y al tamaño de nuestro niño, porque de ello va a depender la toma y que la exactitud de lo que nos marca el monitor es la adecuada, ¿no? Recordemos que donde usamos frecuentemente las mangas son en los miembros superiores, y también hay una diferencia entre el miembro izquierdo y el miembro derecho, y que la manga debe cubrir las 3/4 partes del brazo, ¿no? Y la otra forma de monitorear la presión arterial y más exacta es a través de la presión invasiva, a través de un catéter radial, que nos va a facilitar monitorizar más frecuentemente a nuestro paciente, ¿no? En este momento les voy a más o menos detallar en qué consiste, cuáles son las características de la línea arterial.
que nos facilita la línea arterial, aparte de controlar la presión arterial, ¿no? Es la medición continua, precisa de la presión arterial, permite obtener muestras de sangre. Nuestros pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos van a ser muestreados por laboratorio frecuentemente, y pues son pacientes que muchas veces están edematizados, tienen múltiples venopunciones, y estar monitorizando constantemente, tomándoles muestras sanguíneas y punzándoles, pues es bien difícil. Por lo tanto, el tener una vía arterial nos va a facilitar que sea la toma o la recolección de muestra más adecuada, ¿no? La control y reacción de paciente ante la administración de inotropo, porque recuerden que la presión no invasiva la tenemos que programar cada 15 minutos, cada 2 horas, cada hora, mientras que la presión arterial, la línea arterial nos va a facilitar tener un control continuo de la presión arterial, así como también el control hemodinámico del paciente, ¿no? ¿Cómo mantenemos el catéter arterial? Esa es responsabilidad de la enfermera. La enfermera, desde el momento de la inserción, es responsable de asistir al médico intensivista, garantizar la esterilidad, es decir, que la bioseguridad, el lavado de manos y la técnica aséptica sea la correcta, porque hay que evitar la infección, ¿no? Y uno de los focos de infección es cómo manipulamos, desde el momento que se va a colocar la línea arterial. Entonces, vigilar frecuentemente también, una vez colocado el catéter, la coloración de los dedos, la temperatura, cómo está saturando nuestro paciente, vigilar las fugas. Recordemos que la presión de una arteria es diferente a la presión de una vena. Si nosotros por olvido o porque alguien no tapó bien la llavecita o dejó mal puesta, va a haber un sangrado y puede haber una hemorragia, aparición de hematomas en la zona de punción, vigilar la ausencia de burbujas y coágulos en el sistema, comprobar la morfología de la curva y lo más importante es calibrar, ¿no? Lo que nosotros llamamos cerar nuestra línea arterial. Eso lo debemos hacer cada turno o cada vez que nosotros vemos que nuestra onda en el monitor no es adecuada. Entonces, tenemos que cerar nuestra línea arterial. Y todos esos procedimientos tenemos que hacerlo con una asepsia rigurosa. ¿Cuáles son las complicaciones que puede llevar un catéter arterial? Una de las complicaciones es el espasmo arterial, porque recordemos que trabajamos con niños pediátricos y por los intentos, porque muchas veces no es fácil, por más que el médico tenga toda la práctica, hay niños que vienen completamente invadidos, completamente ya que en emergencia han intentado canalizarle y está con múltiples venopunciones o arteriopunciones en este caso, entonces es muy complicado ya que se dé el procedimiento. Entonces hay espasmo de la arteria y eso se va a evidenciar con el color morado de los deditos, ya sea de las manos o de los pies. Y también hay trombosis. Recordemos que las arterias en los niños son delgadísimas y pues se obstruyen, se pueden trombosar, con un trombo se pueden obstruir, ¿no? Las infecciones que ya los mencioné, las hemorragias también, la desconexión y hemorragia también, y las embolias gaseosas, ¿no? Otra forma o otro insumo que nosotros usamos siempre en la unidad de cuidados intensivos es el catéter venoso central. Casi la mayor parte de nuestros pacientes, el 98% de nuestros pacientes, por no decir completamente todos los pacientes, necesariamente usan catéter venoso central o son portadores de catéter venoso central. Porque nos van a facilitar monitorizar muchas veces la PVC, también administrar en forma muy rápida fluidos, sangre, porque es un calibre mucho más grueso, que nos va a permitir poder transfundir a velocidades inmediatas, ¿no? Administrar inotropos. Eso es importante que todos recordemos. Los inotropos única y exclusivamente deben ser administrados a través de un catéter venoso central. A veces por la emergencia, por la premura, porque el paciente está muy grave, los médicos te dicen, ponle por vía periférica adrenalina, noradrenalina, pero eso, cabe recordar, colegas, que eso tiene que estar escrito en el RP, porque ante un problema legal, lo que nos dijo el médico queda en lo que nos dijo el médico, en que nosotras nada más escuchamos. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta, que todo inotropo debe ser administrado única y exclusivamente por vía central, porque si por ahí nuestra vía periférica se extravasó, pues las consecuencias del inótropo van a ser graves, es irritante, es inflamatorio y definitivamente puede ulcerar a nuestro paciente. Y las complicaciones, ante ellas, la que administró el medicamento es la responsable. Somos nosotros como enfermeras la responsable de las
consecuencias a que conlleva, ¿no? Entonces, es importante eso y siempre lo recalco y siempre lo tenemos que tener en cuenta cuando nosotros recibimos pacientes, porque sí es cierto que nosotros recibimos pacientes muchas veces con inotropo por vía periférica, le hacemos la observación a la colega y nosotros lo tenemos que escribir en nuestra nota de enfermería que nuestro paciente está viniendo con un inotropo pasando por vía periférica. También nos sirve el catéter venoso central para administrar NPT y lípidos, y también porque a veces es difícil, ¿no? Por más diestras que seamos y la experiencia que podamos tener en canalización de vías periféricas, la condición en la que se encuentra nuestro paciente nos imposibilita poder canalizar una vía periférica, entonces, por lo tanto, es necesario tener o contar con un catéter venoso central y la necesidad de tener un acceso venoso de larga permanencia, porque recordemos que un catéter puede estar un mes y medio, si no hay signo de flogosis, no hay signo de infección, el catéter no hay un tiempo específico en el que puede estar el paciente con un catéter venoso central. Los cuidados de enfermería en cuanto a las líneas, tanto arterial como catéter venoso central, es que la curación debe ser diaria. Sabemos que los apósitos que usamos muchas veces laceran la piel del niño. Si vemos que nos toca, por ejemplo, y entramos al turno, está limpio, no hay signos de flogosis, no hay signos de que el apósito esté en mal estado, pues lo dejamos. No hay necesidad de que sea como una regla cambiarlo cada 24 horas, porque podemos dañar al paciente. Pero si vemos que yo en la mañana curé mi catéter, está exudando, el niño tiene lesiones dérmicas que levantan, que no permiten que el apósito esté herméticamente cerrando el acceso venoso, definitivamente hay que cambiarlo, ¿no? El cuidado de las conexiones. Nosotros, por ejemplo, en la UCI usamos unos apósitos estériles de papel que protegemos las llaves de unión entre el catéter venoso central y todas las infusiones que el paciente recibe. Nosotros los cubrimos con un papel estéril. El cambio de equipo y las llaves de triple vía se hace cada 72 horas. Cada 72 horas cambiamos los equipos y al cambiar el equipo cambiamos las llaves de triple vía. Las infusiones que usamos lo cambiamos cada 24 horas. Todas las infusiones las cambiamos cada 24 horas. El retiro de la línea arterial o del catéter venoso central también lo hacemos nosotras las enfermeras en la unidad de cuidados intensivos. Las tomas de muestra. También el catéter venoso central nos sirve, al igual que la línea arterial, para tomar la muestra. Entonces es responsabilidad de la enfermera tomar la muestra y alcanzárselo al tecnólogo médico, ¿no? Porque recordemos que uno de los objetivos de una línea arterial o de un catéter venoso central también es la recolección de muestra. Entonces, y eso lo tenemos que hacer guardando toda la esterilidad y toda la bioseguridad posible, es decir, con guantes estériles, con gasas y mantener todo nuestro equipo que va requerir para tomar una muestra, porque por más sencilla que parezca, nosotros necesitamos 2 jeringas, una jeringa con cloruro de sodio para poder purgar nuestra línea, otra jeringa sola para poder sacar los residuos de medicamentos que pueda contener nuestra línea o nuestro catéter venoso central, y otra jeringa para recolectar la muestra en sí, ¿no? Y también la administración de medicamentos, que ya es el protocolo que cada medicamento recibe, ¿no? La otra forma de monitorizar es a través de la oximetría de pulso. Ahí nos permite ver el grado de oxigenación, cómo está nuestro paciente. La mayor parte de pacientes que ingresan a la unidad de cuidados intensivos van a requerir de ventilador mecánico. Entonces, observar la oximetría de pulso nos va a garantizar monitorizar y ver si nuestro paciente requiere o no de oxigenación, ¿no? Tenemos diferentes, como pueden observar en las imágenes, diferentes formas, modelos de los sensores de oxímetro de pulso, ¿no? Somos nosotras las responsables de rotar los sensores porque la piel de nuestros pacientes pediátricos es muy delicada. Por lo tanto, se ha podido observar muchas veces quemaduras o que la piel esté exudando y se lacere, o la presión misma que ocasiona los cablecitos del oxímetro también laceran por el tiempo que tiene en contacto con la piel del paciente. Entonces es responsabilidad de la enfermera que durante la movilización del paciente podamos rotar los sensores, tanto de pulso como de presión arterial no invasiva, los mangos, ¿no? Y observar en el monitor el trazado. El trazado de la saturación de oxígeno debe ser en forma de ola, ¿no? Si nuestro trazado está recto, muchas veces no es correcto la lectura que nos va a mandar el monitor. Si la piel de nuestro paciente también está fría,
tampoco va a poder leer o va a ser adecuado lo que nos muestra el monitor. Entonces es importante tener en cuenta eso, ¿no? Otra forma de monitorizar a nuestro paciente en la unidad de cuidados intensivos es a través del gasto urinario o flujo urinario, ya que eso nos va a permitir observar cómo está hemodinámicamente nuestro paciente, cómo está filtrando nuestro riñoncito de nuestro paciente, porque como ya les mencioné al inicio, son muchas las patologías y los pacientes que nosotros recibimos en la unidad. Depende de la tasa de filtración glomerular, si el riñón está funcionando adecuadamente al 100% o no, es altamente sensible a la redistribución del flujo sistémico, ofrece una idea directa de la perfusión, cómo está perfundiendo nuestro paciente, y recordemos que el valor siempre del flujo urinario debe ser mayor a 1 mililitro por kilo hora. Nosotros en la unidad de cuidados intensivos, ni bien entra el paciente, una vez que lo pesamos, sacamos la superficie corporal para poder calcular el flujo urinario, ¿no? Y poder sacar las pérdidas insensibles también de nuestro paciente. Por eso es importante la superficie corporal. El cálculo del flujo urinario es una regla, es una fórmula que es común para todos usamos de acuerdo al peso del paciente. Cuando nuestro paciente pesa menos de 10 kilos, el volumen de orina total lo dividimos entre el número de horas por kilo, por el peso del paciente, y el valor normal es de 0.5 a 5 mililitros por kilo por hora. Si nuestro paciente pesa más de 10 kilos, igual hacemos el volumen total de la orina, ya sea nosotros sacamos el cálculo de flujo urinario cada 12 horas, si es mayor de 10 kilos, el volumen total en esas 12 horas sobre el número de horas por superficie corporal. Pero eso no quiere decir que sea una regla fija. Recordemos que en el cuidado, en la administración del cuidado de enfermería, nada es pragmático, nada es fijo, nada es que, no, me dijeron que es cada dos, la licenciada Jenny Rimachi de la Unidad de Cuidados Intensivos del Niño dijo que yo debo calcular el flujo urinario cada 12 horas y lo tengo que hacer cada 12 horas. No, si yo observo, porque nosotros, esa es la diferencia de la monitorización en la Unidad de Cuidados Intensivos, lo hacemos a horario. Si yo observo que el flujo urinario es alto, porque ya nosotros vamos conociendo, vamos manejando las tablas, entonces automáticamente le salgo el flujo urinario para decirle al médico que el paciente ahorita está con un flujo urinario alto, de repente necesita desmopresina, de repente necesita disminuir la dosis del diurético que está recibiendo, la frecuencia. Entonces, por eso es importante el monitoreo y que no sea rígido, que no sea cada 12 horas o cada 6 horas como me dijeron, sino que sea a criterio de la enfermera, de que si ve necesario sacar el flujo urinario, saco y le comunico al médico de que mi paciente está presentando una alteración respecto a eso, ¿no? A continuación les voy a enseñar la hoja de monitoreo que usamos y que manejamos en nuestra unidad. Como pueden observar acá, en la parte superior tenemos los datos básicos del paciente, el nombre del paciente, la edad, el peso, la fecha de nacimiento, el número de cama, la historia clínica, el diagnóstico actualizado, si es alérgico a algún medicamento o no, la superficie corporal, de dónde procede nuestro paciente, si tiene seguro o no tiene seguro, la fecha que ingresa a la unidad y la fecha en la cual nos encontramos, el grupo sanguíneo. Es importante que estos datos, y los doy como una manera de recomendación, lo tomemos directamente de la historia clínica. Muchas veces, por la letra que tenemos, por la forma como escribimos, podemos confundirnos, ya sea en los datos del nombre o en los datos de los pesos o la edad o la fecha de nacimiento, y vamos pasando el error de día a día, ¿no? Entonces, simplemente para hacerles un paréntesis, a mí me pasó un día en la UCI que una de las intensivistas mandó su orden a laboratorio para transfundir a un paciente, y me llama la tecnóloga del laboratorio y me dice, licenciada, acá en la orden dice O negativo, pero yo lo tengo registrado al niño como O positivo. Imagínense ese error, ¿no? Y recordemos que nosotros trabajamos con vidas, ¿no? A diferencia de repente de un ingeniero, de una secretaria que puede machacar la hoja y eliminarla, nosotros trabajamos con vidas y el error que podamos ocasionar pues puede ser totalmente fatal para el paciente. Entonces, es importante que a nosotros tomar los datos, lo tomemos directamente. Nosotros en nuestro hospital tenemos una hoja de admisión, una hoja con los datos correctos del paciente, donde no hay lugar a equivocarnos porque viene impreso, computarizado, o sea, no hay forma de que nosotros confundamos una letra, confundamos un número. Entonces, es importante que tengamos claro que hay que tomar esos datos de esa hoja. El peso en nuestra unidad es en forma diaria, porque hay pacientes que bajan de peso, suben de peso, están edematizados, reciben diuréticos, o la fórmula que reciben hay que ir modificándolas, los pesamos, salvo que
el estado del paciente no lo permita, ¿no? Si mi paciente está muy crítico, totalmente invadido, con tubo endotraqueal, catéteres, líneas, múltiples medicamentos que están pasando, pues va a ser imposible pesar al paciente. No tenemos una balanza que permita pesar sin mover a nuestro paciente, ¿no? Como hay en algunos casos, en algunas UCIs de pacientes generalmente adultos, que las camas ya tienen incluida la balanza y los permiten pesar a sus pacientes con frecuencia y sin perjudicarlos. En este caso, nosotras evaluamos el costo-beneficio del paciente, ¿no? Si por pesarlo voy a descompensar a mi paciente, pues definitivamente hay que priorizar a nuestro paciente y no pesarlo, ¿no? Pero en la medida que nuestro paciente se va recuperando, ya tiene esté menos invadido, y nos permita pesarlo, pues hay que pesarlo, porque es importante saber el peso del paciente para poder titular los medicamentos y para poder ver cómo está ganando peso, está perdiendo peso, está bajando el edema, porque no hay otra forma de saber, ¿no? Y acá podemos observar que nuestra hoja está dividido por hora. Como les decía, nosotros en la unidad de cuidados intensivos, la distribución de enfermera-paciente es 2 pacientes por una enfermera intensivista, y nos facilita, pese a que a veces tenemos pacientes completamente intocables, muy complicados, pero igual tenemos que hacer el monitoreo a horario, hacemos el monitoreo las 24 horas, controlamos las funciones vitales, como pueden observar en mi hoja de monitoreo que les estoy enseñando. Tenemos las horas de 24 horas, y en la primera parte tenemos las funciones vitales, como les dije, el monitoreo básico de las funciones vitales, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura, presión venosa central, ¿no? En este caso no le hemos puesto a este paciente, la saturación de oxígeno, la presión arterial media, si tiene CO2, porque también usamos capnógrafo para poder evaluar el CO2, también se coloca acá, y lo hemos dividido en ingresos, egresos, ¿no? Como pueden observar, dentro de los ingresos tenemos toda la parte de vía oral y la parte de parenteral. Como ven, contamos con bastantes columnas que nos van a permitir poner todo lo que nuestro paciente recibe, la parte de inotropos, la parte de transfusiones, y los medicamentos en sí, NPT, todo lo que nuestro paciente recibe. Y en la parte de egresos tenemos la parte de la diuresis, los residuos gástricos, si tiene por sonda nasogástrica, y en la parte de drenajes, nuestros pacientes neuroquirúrgicos pues vienen con sistema de derivación externa, hay que registrar el volumen que va descartando nuestro paciente. Los pacientes de abdómenes quirúrgicos también vienen con drenes, con Dren-Penrose, con Jackson-Pratt, entonces hay que registrar todos los volúmenes y las características del líquido que nuestro paciente está eliminando, ¿no? Así como también la parte, todos los egresos, las heces, etc. Y las pérdidas insensibles, que nosotros cuando ingresa nuestro paciente, sabiendo el peso, sacamos la superficie corporal, la fórmula que ya les enseñé, y sacamos pues las pérdidas insensibles sin fiebre y con fiebre, y vamos registrando, y vamos sacando nuestro balance hídrico a horario, de manera que esta hoja le facilite al intensivista poder regular, poder modificar o poder continuar con el tratamiento. Por eso es importante la monitorización del paciente a horario, porque ya como hablamos de los objetivos, uno de los objetivos es dirigir un poco el tratamiento que nuestro paciente está recibiendo. Al final tenemos los datos de laboratorio que son importantes. Cada vez que nuestros pacientes son chequeados, son controlados, pues nosotras las enfermeras vamos registrando con lapicero rojo los valores que van recibiendo en el día, cosa que los médicos, esta hoja es el resumen del paciente, ¿no? El resumen de nuestro paciente en el día a día. Y los medicamentos que va recibiendo también. Como ven acá está el flujo urinario de nuestro paciente, ¿no? Como les decía. En la parte posterior a esa hoja que ya les enseñé, tenemos también la valoración de nuestro paciente en cuanto a la evaluación médica, todo con los parámetros que vemos acá. Vamos a evaluar el estado de conciencia. Primero la piel, cómo se encuentra nuestra piel de nuestro paciente, rosado, pálido, marmóreo, cianótico, ictérico, el estado de conciencia. Nuestro paciente si está lúcido, despierto, si está con analgesia, relajación, si está comatoso, cómo se encuentra, ¿no? La posición en la que se encuentra, y como nosotros vamos cambiando de posición, vamos viendo acá que vamos modificando la posición en la que se encuentra nuestro paciente. Vamos a auscultar ambos campos pulmonares, y todo lo que nosotros podamos percibir lo vamos registrando, ¿no? La escala de Glasgow, que como ya saben, para evaluar la escala de Glasgow, nuestro paciente no tiene que tener sedación, porque si no nos imposibilita poder evaluar el grado de conciencia que se encuentra nuestro paciente, ¿no? Y acá tenemos la parte de ventiloterapia. En este caso, nuestro paciente estaba con tubo endotraqueal, con ventilación mecánica. Vemos el modo del ventilador,
y toda la programación que tiene nuestro ventilador, la frecuencia respiratoria, la presión inspiratoria, el PP, el flujo, y la parte de lo que nos da nuestro paciente. Todo eso lo encontramos en la parte del monitor de la ventilación, ¿no? Que eso es otro tema. En esta tarde no voy a tocar lo que es ventilación mecánica, ¿no? Y en la parte del costado está la gasometría y algunas anotaciones que nosotras como enfermeras hacemos. Para terminar, recordemos que el uso de monitores, por más de última tecnología que sean, nos permiten y nos ayudan poder nosotros valorar el estado de nuestro paciente. Pero hay que recordar que nada de ello suple nuestra observación. La observación que la enfermera hace, la observación que nosotros y el análisis que nosotros hacemos a los datos que nos dice el monitor es mucho más importante. Hasta el día de hoy no hay monitor, no hay ninguna tecnología que pueda reemplazar el trabajo de la enfermera. Entonces es importante recordar eso. Y bueno, acá último les presento a nuestra paciente, que la recordamos con mucho cariño, estuvo mucho tiempo con nosotros, pero ya no está lastimosamente, porque así como nosotros podemos ayudar a la recuperación del paciente con nuestro cuidado humanizado, pues hay muchas patologías que definitivamente no dependen ni del médico ni de nosotras. En este caso, ella es nuestra querida paciente que tenía un problema de displasia pulmonar y que llegado a una edad, pues definitivamente es inmanejable, ¿no? Y bueno, agradecerles por su atención y espero las consultas, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias también de nuestra parte, licenciada Jenny Rimachi Góngora. Excelente la exposición, bastante clara y a pesar de ello, de todas maneras, invitamos pues a nuestro público participante a que pueda ir generando sus preguntas vía chat. Mientras tanto, podríamos ir conversando, licenciada Jenny, en relación pues a este muy importante tema que es el monitoreo del paciente en la UCI pediátrica. Vemos una imagen de una paciente que está bastante estabilizada y de repente me gustaría saber el monitoreo que usted ha explicado en relación al protocolo que llevan las enfermeras de la UCI. ¿Hay diferencia en el monitoreo de un paciente crítico conectado a ventilación mecánica agudo con aquel paciente conectado a ventilación mecánica que ya se encuentra estabilizado y quizá en un estado más estacionario y con cronicidad? ¿Hay diferencias? Bueno, con respecto a su pregunta, sí hay diferencia, definitivamente. El paciente que esté conectado a un ventilador mecánico, pues es un paciente que va a estar sedado, relajado, muchas veces, bajo efectos de medicamentos, imposibilitado de comunicarse y de transmitir sus sentimientos o sus sensaciones. La enfermera tiene que tener mucho más, en el sentido de un cuidado muchísimo más terapéutico, se podría decir, ¿no? No nos permite poder acercarnos a nuestro paciente en el sentido de poder transmitir un apoyo emocional, por decir, pero sí al papá, ¿no? Muchas veces nosotras como enfermeras tenemos que asumir esa tarea muy difícil de atender pacientes pues totalmente dependientes de nosotros, ¿no? Entonces, esa parte es importante, que la enfermera sea los ojos, los oídos de ese paciente y lo cuidamos, ¿no? Tratamos de dar nuestro cuidado de manera que el paciente no esté en riesgo, por decir, por un descuido, desconectarse, por decir, del ventilador, ¿no? Un paciente que está en ventilación mecánica por un problema agudo es definitivamente diferente el cuidado a un paciente que esté en ventilación mecánica, pero que ya pasó esa área aguda, ¿no? Nosotros sabemos acá en el hospital, conocemos el área, nosotros manejamos también el área del 8º piso, que lo llamamos como UCI de ventilación mecánica prolongada. Tenemos ahí 5 pacientes que los conocemos desde muy pequeños, desde muy chiquitos, que ahora están con traqueostomía, conectados al ventilador, pero que el trato es totalmente diferenciado a los pacientes agudos que tenemos en el 6º piso. ¿Por qué? Porque son pacientes que se comunican, son pacientes que interrelacionan con nosotros. Entonces, definitivamente, el trato es, el cuidado es diferente, ¿no? Diferente. Excelente la pregunta, muchísimas gracias. Bien, en lo relacionado también nos ha mencionado que la asignación de pacientes, de 2 pacientes a una enfermera en UCI. ¿Habrá alguna experiencia, de repente han tenido alguna necesidad de que ese monitoreo
tan direccionado a una sola enfermera tenga que darse de repente a necesitar una enfermera adicional para realizarlo? Bueno, sí, cuando nosotros recibimos un paciente que viene de emergencia o de sala de operaciones o de las medicinas, definitivamente trabajamos en equipo. No solamente una enfermera o la enfermera encargada del paciente es la que actúa o es la que participa en la recepción del paciente, ¿no? Estamos 3, 4 enfermeras a veces dependiendo del grado del paciente y vamos para poder estabilizarlo, para poder porque muchas veces llegan los pacientes totalmente descompensados, entonces necesitamos y requerimos la ayuda, ¿no? En ese aspecto nosotras ya manejamos el trabajo en conjunto, el trabajo en equipo. Igual, si nosotros estamos en la guardia y uno de los pacientes que no me corresponde o que no le corresponde a la colega hace un paro cardiorrespiratorio súbito, todos definitivamente nos acercamos y comenzamos a actuar. Una dirige, trae el coche de paro y comenzamos a actuar inmediatamente por el bien del paciente. En ese aspecto nosotros en la unidad de cuidados intensivos trabajamos así, en una forma coordinada, en una forma de familiar, de equipo, en bien del paciente, ¿no? Y muchas veces la satisfacción que nosotros recibimos como enfermeras es ver a nuestros pacientes recuperados. Y para eso todo el equipo participa y de verdad es muy satisfactorio encontrarnos a veces con pacientes que vienen a la consulta luego de que han estado postrados en ventilación mecánica y vienen a su consulta prácticamente recuperados. Entonces, de verdad que eso es... Nosotras en la unidad de cuidados intensivos no tenemos la suerte de repente de ver a nuestros pacientes recuperados, los vemos a nuestros pacientes cuando se van a la medicina, claro, sí, sin ventilación mecánica, respirando muchas veces por sus propios medios, ¿no? Pero verlos ya sin oxígeno, verlos ya deambulando, de verdad es muy satisfactorio. Y después, cuando nosotros recibimos un paciente, como les vuelvo a repetir, el trabajo es en equipo, ¿no? No solamente está el médico encargado de ese paciente, también los médicos que se encuentran, todos asumimos y todos apoyamos para que el paciente se estabilice lo más rápido posible y tenga menos complicaciones, ¿no? Perfecto, licenciada Jenny. Quizá también invitar a la reflexión, porque si bien es cierto el monitoreo es realizado directamente con las calificaciones, con los signos biológicos de nuestros pacientes pediátricos, pero ¿piensa usted que quizá podríamos ampliar en la UCI un monitoreo que incluya a la participación de la familia? Con relación a ello, definitivamente nosotros trabajamos día a día con los papás, les damos educación continua, apoyo psicológico continuo, pero en la realidad, que en lo que nos encontramos en estos momentos, por ejemplo, en la actualidad con relación al COVID, las visitas también han disminuido, tenemos las visitas cada 3 lunes, miércoles y viernes, entonces la participación del papá no es porque la enfermera no quiera que el papá se acerque o no al niño y participe en el cuidado del niño, sino que ya se ve limitado por el riesgo que tiene ese niño, porque el papá viene en transporte público, viene de afuera con la ropa que está, le facilitamos un mandil, pero de todas maneras el riesgo a contraer, en este caso, el virus por la situación o por la coyuntura en la que nos encontramos, es un poco complicado. Ya no, en este tiempo ya no estamos trabajando eso, pero antes de que se dé el COVID, sí, nosotros teníamos charlas frecuentes con los papás de manera que se educaba, porque obviamente ver a un niño conectado a un ventilador con un tubo endotraqueal, verlo agredido con una sonda nasogástrica, con múltiples catéteres, es muy difícil como mamá, ¿no? Muchas de nosotras y todas nos ponemos en el lugar de los papás porque no solamente tenemos la atención al niño pediátrico crítico, sino también a los papás, ¿no? A los papás. Y se viene trabajando con ellos, brindándoles apoyo psicológico, en un trabajo en conjunto con la jefa de la unidad de cuidados intensivos, que es la doctora León, ¿no? Siempre se está en contacto con los papás. Perfecto, licenciada Jenny Rimachi Góngora, excelente esta exposición. Reiteramos nuestro agradecimiento y la invitamos a siguientes telecapacitaciones que pudieran necesitarse para poder compartir estos conocimientos con cada uno de los miembros que forman parte de la red de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Nuevamente, entonces, muchísimas gracias y comunicar a nuestra amable audiencia que este video,
esta exposición va a ser compartida en nuestro canal YouTube a través de video. El canal YouTube es Videos Telesalud OEAID. Ahí podrán encontrarlo tanto esta exposición como otras anteriores. Muy bien. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, una licenciada. próxima oportunidad, licenciada Jenny. Muchas gracias por la oportunidad y bueno, decirles a todos el saludo muy especial de todas las enfermeras que trabajamos en la unidad de cuidados intensivos, de nuestra jefa, la señora Rosa Báez, y de nuestra jefa, la doctora León. Un saludo, muchísimas gracias por la oportunidad y gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego.